Muy buenos días a todos. Mi nombre es Camilo Serrano, como me ha presentado el doctor. Soy médico egresado de la Universidad de Antioquia y actualmente estoy cursando el segundo año de residencia en cirugía plástica de la misma universidad. Bueno, el tema que he escogido para tratar hoy con ustedes es la artrosis de la mano y la muñeca. Creo que es un tema que es de común interés para las dos especialidades. Por mi parte tenía pues como una tarea personal pendiente buscar la evidencia sobre la biomecánica y sobre la evidencia que tenemos actualmente sobre cuáles son las angulaciones de artrosis más beneficiosas para los pacientes, y creo que es algo muy importante pues también para la medicina física y rehabilitación de estos pacientes. Vamos a tratar entonces cuáles son las indicaciones. Vamos a hablar un poco de las indicaciones, de las contraindicaciones, algunos aspectos claves sobre la técnica, pues, sobre todo los constructos que utilizamos para las artrosis según la articulación, sus preferencias, las angulaciones. Vamos a hablar sobre su seguimiento y sobre el impacto en la biomecánica de la mano. Iniciando pues entonces esta presentación, me gustaría pues como sobre todo pues para los estudiantes hablar un poco sobre las funciones de la mano y sus unidades funcionales. En esto podemos resumir la función de la mano en estas 7 actividades o en estos 7 movimientos principales: los 3 primeros de pinza y los 4 siguientes de prensión o de agarre. En la A hemos representado la pinza de precisión, que es ejercida generalmente pues, por el índice y por el pulgar. Este requiere un movimiento preciso de flexión de las articulaciones interfalángicas del índice, de la interfalángica del pulgar y también de las metacarpofalángicas de estos dos dedos. Este lo vamos a utilizar sobre todo pues, para muchos ejercicios o para movimientos que requieran mayor precisión. En la B vamos a ver una pinza lateral, o también llamada pinza para la llave, en el que requerimos una aducción del pulgar que se apoye sobre el aspecto radial de la falange media y proximal del índice. En la C vemos la pinza subterminal, en el que requerimos la oposición del pulgar para que se afronten los pulpejos del índice y del pulgar. En este también vamos a requerir una extensión de la interfalángica distal del índice y vamos a requerir una articulación metacarpofalángica del pulgar que sea estable para que soporte las fuerzas del aductor pólicis. En la D vemos el agarre direccional o prensión direccional, el cual consta especialmente por la oposición entre el dedo índice, el medio y el pulgar para agarrar objetos cilíndricos y ejercer una fuerza tanto axial como rotacional. También es importante entonces en esta una articulación radioulnar estables y que nos dé también una fuerza o un eje de pronosupinación. En la E vemos el agarre como que utilizamos también de pronto para agarrar puertas o para agarrar maletines, en el que flexionamos las interfalángicas de todos los dedos y ejercemos una fuerza axial direccional generalmente hacia nosotros mismos. En este es el único agarre que no requiere pues, o no es tan importante la presentación pues, y estabilidad del pulgar. En los demás sí. En la F vemos un agarre en extensión. Nos sirve para agarrar objetos de gran tamaño, especialmente pues que sean moldeables. Vemos que las metacarpofalángicas están extendidas con una flexión de las interfalángicas y extensión final de la interfalángica distal de los dedos largos para hacer un adecuado agarre. Y la G vemos que es un agarre de fuerza, generalmente pues representado para el agarre, por ejemplo, de un martillo o como en la imagen de un bate, en el que en todos los dedos ejercen una fuerza, una presión hacia la palma. También se puede denominar dígito palmar, y el pulgar es muy importante ya que le genera estabilidad, hace una oposición a esa fuerza para generar mucho más fuerza axial. En cuanto a las unidades funcionales, también podemos dividirlas, voy a colocar el puntero. Podemos dividirlas en 5. El pulgar, que lo requerimos pues, para la oposición con los demás dedos, es esencial tanto para la pinza como para la prensión. Los dedos índice y medio, que dado el caso, el medio puede reemplazar el índice como un poste para ejercer una oposición al pulgar y poder realizar la pinza pulgar-dedo. En cuanto a la prensión digital, también tenemos en cuenta la unidad funcional del meñique,
y el dedo anular, ya que sus articulaciones metacarpofalángicas, que son más móviles, nos permiten un agarre mucho más amplio y nos permiten ser mucho más laxos para objetos que requieran una mayor área de abordaje. Y finalmente tenemos también la articulación de la muñeca, muy importante, sobre todo su estabilidad para toda la función de la mano, ya que una muñeca inestable, además de ser de pronto de ser dolorosa, nos va a generar que las fuerzas de flexión y extensión de los dedos que vienen desde los músculos extrínsecos se van a disipar en ella y no van a ser efectivas en los dedos. Quiero tratar un poco la osteoartritis, ya que como vamos a ver es la principal indicación de las artrosis, sobre todo en los dedos. Entonces me gustaría pues como dejar algunas cosas claras. Es la condición sintomática más común de la mano, es la principal consulta para el cirujano de mano o igual pues para el médico general que atiende este tipo de pacientes en consulta externa. Sobre todo es común por encima de los 75 años. Algunas series han reportado, por ejemplo, esta de Ring reportó una prevalencia hasta del 91% en mayores de 80 años, lo cual es importante porque nuestra expectativa de vida va aumentando cada vez más y son cada vez más frecuentes, van a ser cada vez más frecuentes este tipo de procedimientos para recuperar la funcionalidad de los pacientes. La destrucción articular completa es a veces más común en las mujeres, y sirva pues de esta imagen para aclarar que también son más frecuentes en los dedos radiales. Vemos aquí una destrucción completa articular pues de la articulación metacarpofalángica, pérdida de la relación articular, pensamiento de la línea articular, osteofitos y esclerosis marginal. Esto está siendo cada vez más frecuente y sirve para ejemplificar que son los radiales más comúnmente afectados. Es una razón líder entonces en cirugía de mano. Hoy en día pues la artroplasia ha tomado bastante auge, sin embargo la artrodesis es un procedimiento que se ha hecho desde hace muchos años, es un procedimiento muy tradicional y que muchas veces, dependiendo de la articulación, vamos a ver ahorita cómo a desglosar todo eso, genera muy buenos resultados funcionales para los pacientes. Si bien la fisiopatología no está muy esclarecida, digamos que es un acuerdo global en entender que el estrés mecánico es quizás lo más importante para el estrés mecánico ya repetitivo y crónico para dañar el peso, para lesionar, para traumatizar esa articulación y que finalmente termine en una osteoartritis. Sin embargo, pues es bastante, digamos que dudoso de esta fisiopatología, ya que muchas veces la mano que se ve más afectada no es la dominante. Bueno, ahora iniciando pues ya con el concepto pues de las artrodesis, hablando de la artrodesis de la interfalángica distal, sus indicaciones, como venía adelantando, son la osteoartritis primaria y la postraumática, siempre y cuando generen un dolor, una deformidad estática o una inestabilidad funcional que haya sido refractario al tratamiento médico, ya sea pues el dolor con analgésicos, con férulas estáticas, con el uso de terapia física. Si ha sido refractario a eso, siempre debemos de tener la opción de una artrodesis. Entre las contraindicaciones, vamos a ver que son más bien como relativas, pero las más, digamos, absolutas son una infección activa en el dedo, la artritis séptica pues de la articulación afectada, una herida contigua, piel insuficiente, lo cual es bastante común en ese tipo de pacientes, pues muchos han tomado esteroides de forma crónica, lo que hace una atrofia de la piel y muchas veces esa cobertura cutánea tiene mucho riesgo de exponer el constructo, el material de osteosíntesis, entonces es también una contraindicación relativa. Y obviamente pues un compromiso vascular en el que haya un riesgo de isquemia muy alto, pues ya debemos de pensar más bien en otros procedimientos. En cuanto al planeamiento de esta artrodesis, lo único que necesitamos es una radiografía PA lateral para evaluar el stock óseo, para evaluar si de pronto vamos a requerir injerto autólogo o aloinjerto, ya que muchas veces estos pacientes forman quistes óseos y terminan, en el momento de la cirugía, terminamos viendo que hay un déficit, un defecto óseo importante que no va a soportar el constructo o que simplemente va a cortar mucho el dedo.
La interfalágica distal ejerce una flexión de 60 grados. Se considera que solamente es el 3% de la flexión intrínseca del dedo, es decir, pese a que es muy importante sobre todo para movimientos de precisión, realmente no es algo fundamental, o digamos que es muy bien tolerada su artrodesis, ya que termina siendo pues muy poca la capacidad pues, de esta articulación para ejercer cambios en la funcionalidad del paciente. La angulación se ha descrito que puede ser en extensión completa, para la artrodesis puede ser en extensión completa o en mínima flexión. Algunos autores hablan sobre el efecto, sobre cómo evitar el efecto cuadriga, el cual consiste pues en que si vamos a tener una articulación incompleta de extensión, el tendón del flexor profundo de ese dedo va a estar obviamente limitado a siempre estar un poco más, a estar más alargado, y eso va a limitar la excursión de los demás tendones para los demás dedos. Entonces, algunos autores proponen que para el dedo índice y medio se utilice una flexión de 20 grados para disminuir ese efecto cuadriga y así no alterar tanto, sobre todo la fuerza de prensión de la mano, que es la que se altera con este efecto. En cuanto pues, la técnica quirúrgica, solamente algunas cosas, digamos pues como que básicas, claves. Su abordaje es dorsal, generalmente levantamos colgajos de piel de espesor total, cuidando pues la vasculatura de este. Vamos a hacer un abordaje dorsal de la articulación, vamos a limpiar, a hacer pues a quitar todo ese cartílago que está residual en la articulación, vamos a limpiarlo completamente. En esta articulación generalmente no se requiere pues una osteotomía, generalmente la base de la falange distal y la cabeza de la falange media generalmente van a ser muy congruentes y se puede dejar así. Sin embargo, algunos autores también consideran que se puede hacer un tipo de cono-taza para que esta articulación quede más estable, pues la artrodesis quede más fija, sea una fijación pues absoluta. En cuanto a los métodos utilizados para la artrodesis, los más comunes y de uso más tradicional han sido los pines de Kirchner, ya sean así cruzados como vemos en la imagen o simplemente paralelos. Otras opciones y que dan una estabilidad más absoluta y quizás también una rehabilitación más pronta son los tornillos de compresión canulados sin cabeza. Generalmente se pasa un pin para pues como el trayecto de lo que va, por donde va a ir el tornillo, se pasa, se comprime y como no tiene cabeza, pues no se deja ninguna porción por fuera del hueso. En cuanto al seguimiento, vamos a ver que va a ser común para todas las artrodesis pedir una radiografía cada 6 a 8 semanas para evaluar la fusión articular y que no haya una mala unión y que requiera pues algún otro tipo de procedimiento. Como venía adelantando, si se utiliza un tornillo de compresión, podemos desde el 5.º día posoperatorio, en el que vamos a ver pues el estado de los tejidos blandos y de la cobertura cutánea, si está todo bien, podemos iniciar una férula digital removible y iniciar una terapia física inmediata con los arcos gentiles de movimiento. Sin embargo, si utilizamos pines percutáneos, esos no se pueden retirar antes de las 6 semanas, generalmente 6 a 8 semanas. Debemos combinarlos con una férula digital no removible durante 4 semanas y las últimas 4 semanas sí podemos utilizar una férula digital removible para iniciar algunos arcos de movimiento. En la radiografía pues vamos a ver una fusión pues cuando hay una adecuada unión, una fusión articular completa, y es en este momento en el que el paciente puede retornar a sus actividades completamente normales, sin restricciones de su vida diaria, incluso laborables. En cuanto a la artrodesis de la interfalágica proximal, en esta pues también vamos a ver que sus principales indicaciones van a ser la osteoartritis dolorosa primaria o también la postraumática, como el ejemplo de la imagen, que fue por un trauma muy complejo. Contraindicaciones, igual, infección activa muy reciente y que no tengamos una buena cobertura cutánea. En el preoperatorio solamente necesitamos la radiografía para ver el stock óseo y definir cuál es el constructo que mejor le beneficia a este paciente. A diferencia del anterior, esta articulación digamos que es mucho más crítica para la flexión intrínseca del dedo y para su arco de movimiento completo, ya que otorga un grado de flexión del 100%. Eso habla del 85% de la flexión intrínseca del mismo dedo y el 20% del arco de movimiento completo.
Este tiene un efecto cuadriga aún superior a la interfalágica distal, por lo cual vamos a ver que es muy importante y va a depender mucho de esto la angulación para cada dedo. Bueno, entonces en cuanto a las recomendaciones que nos dan los autores, generalmente, especialmente pues Green, que es como el libro base para la cirugía de mano actualmente, vamos a ver que va a depender la angulación en que vamos a hacer la artrodesis de los dedos en su articulación interfalágica proximal, va a depender mucho del dedo. Iniciamos pues con el índice. Se ha visto que entre 40 a 45 grados de flexión genera una muy buena funcionalidad para el paciente. Muchas veces, aunque la artroplasia, como había dicho, ha tomado mucho auge en la cirugía de mano hoy en día, pues ya que lo ideal sería recuperar la función previa del paciente, la artrodesis del índice sigue siendo una muy buena opción, porque para la pinza es necesario sobre todo ese efecto poste del índice, es decir, preferimos un índice que sea estable, que sirva de poste para la posición del pulgar, a un índice que tenga movilidad pero que no sea estable y que la pinza sea inefectiva. El índice no tiene tanto efecto de cuadriga como los demás dedos, ya que el tendón del flexor profundo para el índice es independiente, es un poco más independiente de los demás, entonces no tiene tanto problema. Hay algo que sí hay que tener muy en cuenta, y es que aunque la interfalágica proximal del índice pues, y de los demás dedos largos se considera que es una articulación troclear o gínglimo, es decir, solamente con un movimiento en el plano sagital, realmente, pues, los últimos estudios han comprobado que la articulación interfalágica proximal tiene movimientos tanto en el sentido sagital como coronal e incluso rotacional. Obviamente pues son muy mínimos porque no es una articulación condilia, pero sí los ejerce. Entonces se ha visto que la artrodesis de esta articulación del índice nos va a reducir 5 grados de abducción y 9 grados de supinación para la pinza. Eso lo debemos de tener en cuenta entonces para la rehabilitación del paciente, ya que debe ser compensado sobre todo pues por el pulgar. Para los demás dedos, para el dedo medio, generalmente se recomienda una angulación de 45 grados en flexión, y para los dedos anular y meñique, generalmente son de 50 a 60 grados. Recomiendan 50 y 55, pero lograr digamos que esa angulación tan exacta es básicamente imposible, pero entonces entre 50 y 60 grados ha dado pues una muy buena funcionalidad para los pacientes. En cuanto pues la técnica quirúrgica, solamente algunos cambios, también su abordaje es dorsal. En este es muy importante la liberación de los ligamentos colaterales, ya que debemos de dividirlos, seccionarlos completamente para hacer una flexión completa de la articulación, hacer un resecar todo ese cartílago residual, y en este hay muchas veces, si es necesario, por lo menos con una gubia o con una sierra, hacer una osteotomía para lograr esa angulación, hacer una osteotomía transversa de la cabeza de la falange proximal y darle una angulación a la base de la falange media para lograr pues, la angulación deseada según el dedo, como acabamos de ver. En esta artrodesis vamos a introducir el constructo de pines con banda de tensión. Esto consiste en la utilización también de pines de Kirchner y el uso de alambre quirúrgico con una sutura en 8 para que los movimientos del dedo, que obviamente van a ejercer presión sobre digamos, la superficie articular artrodesada, no estén siempre chocando ahí, sino que el constructo de banda de tensión nos va a ayudar a que esa fuerza se va a disipar por las corticales y no va a haber tanto riesgo, digamos, de una complicación a nivel de la articulación artrodesada. También tenemos la opción de utilizar el tornillo de compresión, y una placa de bajo perfil angulada también es una opción. Debemos de obtener 6 corticales a cada lado. Sin embargo, esta es más, digamos que tiene mayor indicación en el paciente que tiene un defecto óseo, y vamos a utilizar además de la placa un injerto óseo para llenar pues este defecto.
En cuanto al seguimiento, vamos a revisar también al paciente pues el quinto día posoperatorio, vamos a evaluar pues cómo están los tejidos blandos y su cobertura cutánea. Vamos a ver, vamos a iniciar desde este mismo día una férula digital removible para inicio de los arcos de movimiento, especialmente pues si tuvo un constructo diferente a los pines. E incluso se ha reportado que el retorno a las actividades básicas puede ser tan temprano como a la cuarta semana. Igual que en las siguientes, vamos a pedir una radiografía cada 6, 8 o 12 meses para evaluar que sí haya una adecuada fusión articular. En cuanto a la artrodesis de la articulación metacarpofalángicas, esta sí es, digamos que un poco más, mucho más crítica. La articulación metacarpofalángica da pues, 90 grados de flexión, lo que soporta el 77% del arco de movimiento del dedo, porque esta sí es una articulación, a diferencia de las anteriores, esta articulación sí es condilia, entonces nos da de movimientos tanto en el plano sagital, coronal como rotacional. Entonces esta sí es digamos que de pensarla un poquito más al momento de artroderzarla, porque va a tener un efecto pues en la funcionalidad del paciente muy, digamos que de pronto devastador. Si hacemos una artrodesis de una articulación metacarpofalángica, se ha reportado, o digamos que la Asociación Americana de Discapacidad Permanente ha reportado que se pierde alrededor del 45% de la funcionalidad del dedo, es decir, la mitad de la funcionalidad del dedo se perdería solamente con artrodesis de la metacarpofalángica. Para este caso, entonces, digamos que la artroplastia sí ha tenido un lugar muy esencial, sobre todo pues, en los últimos años, ya que sí se conserva por lo menos el 50% del rango, es decir, que tenga una flexión, un ángulo de flexión más o menos entre 0 y 45 grados. Si por lo menos se logra eso, el paciente va a tener una muy buena funcionalidad. Entonces, para este caso sí es mucho mejor una artroplastia, siempre y cuando tengamos un stock óseo, no sea pues una artritis erosiva destructiva, ¿cierto? Que tengan contraindicaciones de este procedimiento. Entonces, los casos de artrodesis son muy escasos. Generalmente, hay autores pues, que reportan que se podría pensar en una artrodesis de las metacarpofalángicas solamente de los dedos largos de los extremos, es decir, el índice y el meñique, en pacientes que tengan trabajos manuales de mucha carga. De resto, siempre va a ser preferible una artroplastia. Para ejemplificar digamos, como ese concepto, vemos en la imagen una paciente con una artritis reumatoidea destructiva, ya crónica, en quien se realizó una artrodesis, pues la mano izquierda era muy similar a lo que la mano derecha, que no tiene ningún procedimiento. En la mano izquierda entonces se le hizo una artrodesis de todas las interfalángicas, de todos los dedos, y se le hizo una artroplastia de las metacarpofalángicas. Entonces, aunque tiene una artrodesis de los dedos de la metacarpofalángica hacia distal, la función, que incluso igual es reducida de la metacarpofalángica, igual le proporcionó a la paciente una funcionalidad, digamos, a recuperar algo de funcionalidad teniendo en cuenta pues, su estado previo. Hablando pues así de la metacarpofalángica, pero del pulgar, esta sí tiene una mayor importancia, o digamos tiene mayor cabida, ya que si tenemos una articulación trapecio metacarpiana indemne, esta va a suplir todas las funciones de esta, entonces no va a ser tan importante como si en los dedos largos. Las indicaciones son también una osteoartritis primaria o postraumática, como sucede en la lesión del ligamento ulnar de la articulación metacarpofalángica que conocemos como pulgar del esquiador. Debemos siempre evaluar cómo está el estado de la articulación trapecio metacarpiana para ver si el paciente sí es candidato y si va a tener una adecuada recuperación. La angulación en que se deja esta articulación son también a 20 grados, con lo que se ha logrado muy buena funcionalidad en los pacientes. Cualquiera pues, de los constructos anteriores mencionados nos puede servir. En este pues, tiene también bastante cabida la plaquita angulada.
En el seguimiento vamos entonces también a solicitar la radiografía cada 6 a 8 meses para evaluar la fusión articular. Vamos a dejar desde el quinto, desde la cita posoperatoria, podemos, pues, con la ayuda de terapia ocupacional, adquirir una espica de pulgar termoplástica hecha para el paciente e iniciarla a usar. Si vamos a utilizar, si utilizamos un constructo de pines con banda de tensión como en la imagen, o tornillos de compresión, desde el quinto día podemos iniciar ya la activación de arcos tempranos de movimiento, pero la terapia física con ganancia pues de arcos de movilidad y con ganancia de fuerza, sí debemos de esperarla hasta cuando se documente una fusión articular completa. En esta imagen vemos un paciente que requirió, pues por una risartrosis, requirió una trapecectomía con una artroplasia de suspensión con el flexor carpis radialis, y finalmente después se realizó una artrodesis de la metacarpofalágica del pulgar, también por una osteoartritis, y se reportó pues igual una muy buena funcionalidad para este. Vemos pues también otros cambios, también de osteoartritis, sobre todo en la interfalágica proximal del meñique. Es una patología bastante común, sobre todo hoy en día, en que la expectativa de vida ya es tan alta. En cuanto a la artrodesis carpometacarpiana del pulgar, esta es una muy buena opción, digamos que es la principal indicación en pacientes jóvenes y en trabajadores manuales de carga, porque en estos pacientes, primero van a ser muy buenos rehabilitadores. Entonces, pues no todos, pero en general, un paciente joven va a ser muy buen rehabilitador, entonces se prefiere una artrodesis que va a ser ya duradera para el resto de su vida y que va a generar sobre todo estabilidad. Una artroplasia, además de que va a tener pues como la dificultad de que con el tiempo va a perder un poco, pues que va a requerir más intervenciones seguramente a largo plazo, no genera tanta estabilidad, y en jóvenes que requieran trabajos manuales de carga va a ser realmente es un problema para ellos. También es una mejor opción en pacientes en quienes los tejidos blandos no sean óptimos para la artroplasia, para generar una artroplasia estable y funcional. Hay que tener mucha atención en esta artrodesis carpometacarpiana, en el estado de las articulaciones escafotrapezoidal y metacarpofalágica, ya que la artrodesis de la carpometacarpiana va a generar digamos que un efecto compensatorio en estas dos articulaciones. La escafotrapezoidal va a ejercer un efecto compensatorio hasta el 75% y la metacarpofalágica hasta el 25%. Entonces debemos también enfocar de mucho pues como la terapia física, la rehabilitación, en proteger también estas articulaciones, porque se ha visto, como voy a mostrar más adelante sobre los resultados, que siempre una artrodesis de la carpometacarpiana va a terminar en una osteoartritis de estas dos articulaciones. En cuanto a la angulación, pues para la artrodesis de esta articulación, se ha recomendado 30 a 40 grados de abducción palmar y 10 a 20 grados de abducción radial, como se ve en la imagen. El paciente no va a ser capaz pues de poner plana la palma sobre una superficie plana, para la redundancia, y por lo cual también se debe tener muy en cuenta para pacientes que tengan, pues, que requieran digamos, esta maniobra o este movimiento en su trabajo. Sin embargo, pues es muy, digamos que puede tomarse ahí también bastante según las necesidades del paciente, ver qué tanto con qué angulación vamos a atravesar esta articulación. En cuanto a los constructos o las opciones que tenemos, también pues los pines de Kirchner siguen siendo pues como de muy buena opción. Se retiran a las 6 semanas y se debe de continuar con una férula termoplástica, con un seguimiento radiográfico hasta la fusión articular completa, hasta que se documente que no hubo una mala unión, una no unión. Existe pues que se debe presentar esta serie de casos de Rizzo, que es un cirujano de mano pues muy conocido sobre todo por la general, pues últimamente pues ha escrito mucho sobre la artroplasia de miembro superior. Sin embargo, pues publicó en el 2009 una serie de casos sobre 126 pacientes con artrodesis de la carpometacarpiana. Tuvo un seguimiento de 11 años, un seguimiento bastante amplio. En 17 de estos pacientes se reportó casos de no unión,
Sin embargo, siempre en todos los pacientes hubo una mejoría estadísticamente significativa para la pinza posicional, para la fuerza de presión y para el dolor con la funcionalidad pues, del pulgar. Como mencionaba pues, anteriormente, igual 39 de estos pacientes desarrollaron una osteoartritis escafotrapezoidal y 15 una osteoartritis metacarpofalágica del pulgar. Bueno, en cuanto a la artrodesis de la muñeca pues es un pilar fundamental para la función de la mano, como venía explicando. Digamos que una muñeca estable es esencial, es primordial para todos los movimientos de la mano, ya que si no es estable va a disipar todas las fuerzas que vienen extrínsecas hacia la mano en el carpo. Es esencial entonces para la pinza, por esas fuerzas de flexión que vienen extrínsecas, y para la prensión, ya que pues, le da estabilidad a esa prensión digitopalmar. Además, una artrodesis de la muñeca nos va a favorecer inicio de terapia física y rehabilitación. Entonces, muchas veces, pues, digamos que es bastante complejo tomar la decisión de una artrodesis de muñeca, y siempre digamos que es una de las artrodesis que más se atrasan, o se piensa pues como, pues, sí, simplemente como que se le da tiempo antes de realizarla, digamos que es pues por las limitaciones y las restricciones que va a tener después. Sin embargo, una artrodesis temprana nos va también o temprana no, simplemente cuando está indicada, nos va a favorecer un inicio de terapia física y rehabilitación temprana. La artrodesis de la muñeca, a diferencia de las articulaciones previas, en quienes las indicaciones eran más por osteoartritis, esta no sucede así. En esta las razones pues, para una artrodesis de muñeca generalmente son trauma, una lesión ligamentaria inestable, ya sea DISI o BISI, procesos inflamatorios, por ejemplo infecciones, y entre otros ya pues tenemos también casos de parálisis cerebral infantil, pacientes en que pues digamos que se considera una mejor funcionalidad con la artrodesis, en hemofilia por creación pues, de hematomas en esta, entre otros. ¿Cuáles son los objetivos pues, de una artrodesis de muñeca? Primero, creo pues no está en ningún texto, pero creo que va en este orden, porque primero es no tener una muñeca dolorosa. Una muñeca dolorosa es, digamos, le quita funcionalidad a toda la mano, incluso a toda la extremidad, porque el paciente va a intentar no utilizarla y inicia pues como con movimientos viciados e inicia pues utilizando la otra primordialmente. Que sea estable por todos los efectos pues, biomecánicos que pues, mencionado, sobre todo pues, hasta el momento, y que sea funcional. Como vamos a ver, no siempre es necesario una artrodesis de muñeca total. Este capítulo pues, de artrodesis de muñeca es bastante complejo pues, porque es una articulación que tiene muchas aristas. Sin embargo, pues vamos a tratar como cuáles son los efectos biomecánicos en las artrodesis de esta, y cómo puede ser parcial, los efectos de la artrodesis parcial y los efectos de la artrodesis total. Entonces, cuando es parcial, aún podemos recuperar algo de funcionalidad. Entonces, por eso es que es este objetivo también. Esta imagen, pues, valga la pena, pues, como repasar simplemente un poquito sobre la biomecánica y sobre la anatomía. Tenemos 3 segmentos de la muñeca muy importantes: el proximal, que es el radio, el fibrocartílago triangular, que son como la base de la articulación, que le dan la estabilidad, el segmento distal, que es la hilera distal de los huesos del carpo, ¿cierto? Tenemos entonces el trapezoidal grande o capitado, y el amatal o ganchoso. Y en el medio de estos tenemos el segmento intercalado, que es denominado así porque es el segmento que tiene realmente movilidad. En este no se inserta pues, ningún tipo de tendón extrínseco, sin embargo es el que le da movilidad, ya que esos 2 segmentos son fijos, y este segmento intercalado, mediante movimientos bastante complejos, con uniones ligamentarias intercarpianas muy, digamos que muy incluso pues delicadas, genera movimientos, es donde se generan los movimientos de flexión y extensión, es decir, movimientos en el plano sagital y movimientos de desviación ulnar
desviación ulnar y radial. El centro, pues, ya que lo muestra aquí, el centro de gravitación, ¿sí? De movimiento, pues, del carpo, es la cabeza del capitado. Es entonces una articulación bastante compleja, pero, y se sale pues como del objetivo de la charla, hablar sobre cada una de sus indicaciones y cada una de sus artrodesis, pues porque existe cualquier tipo, cualquier número de posibilidades, pero sí vamos a hablar sobre sus efectos más importantes sobre su biomecánica y seguimiento. Bueno, pues diferentes estudios han intentado pues demostrar cuáles son los ángulos de movilidad mínimos para que una muñeca sea funcional para el paciente, por lo menos para sus actividades de independencia, aseo personal, pues, y alimentación. Hay muchos registros, pues, y mucha serie de casos y muchos estudios, por ejemplo, utilizando férulas estáticas para simular una artrodesis y ver, pues, cómo le va a los pacientes en sus actividades diarias. Green nos habla, pues, sobre unos arcos mínimos de movimiento, según, pues, un estudio que hizo Palmer y colaboradores desde el 1985, lo tengo aquí referenciado, en el que dice, pues, que una flexión de 5 grados, una extensión de 30, una desviación radial de 10 y una desviación ulnar de 15 grados, nos puede otorgar una muñeca completamente funcional para las actividades básicas del día a día. Sin embargo, uno un poco más reciente, de 1997, Nelson, justamente este es uno de estos estudios en el que hicieron, pues, como que cogieron muchos pacientes sanos y les colocaron unas férulas estáticas para simular una artrodesis con limitaciones, pues, en los arcos de movimiento para saber qué tan funcionales eran. Ellos encontraron, pues, fueron mucho más optimistas, encontraron que para que una muñeca estable solamente, perdón, una muñeca funcional solo requiere una flexión de 5 grados, una extensión de 6, una desviación radial de 7 y una ulnar de 6 grados. Sirven entonces estas radiografías para demostrar el concepto que venía hablando. Existen diferentes artrodesis, desde, por ejemplo, esta escafocapitada con tornillos, hasta la artrodesis total, en el que se deja, pues, una muñeca completamente artrodesada. Hablando entonces un poco sobre cada una, pues, vamos a dividirla sobre todo, pues, en artrodesis radiocarpiana y mediocarpiana y la total. En cuanto a la artrodesis radiocarpiana, vemos que es la que más tiene déficit funcional. Simplemente ya fusionar el radio distal con la hilera proximal del carpo ya nos va a hablar sobre un 50% de pérdida del arco sagital de movimiento de la articulación. En esta es muy común la el radio con el escafoides y con el semilunar, y también radio escafolunada. Digamos que son incluso las más comunes, pues, porque son allí donde generalmente se ocasionan las inestabilidades más sintomáticas para los pacientes. Entonces ya con solo esta artrodesis, con solamente esta fusión articular, se pierde el 50% de ese plano sagital. En cuanto a la artrodesis mediocarpiana, es decir, una fusión articular, perdón, que atraviese la línea intercarpiana, se ha hablado que hay una pérdida del 35% también para la flexoextensión y el 31% para los movimientos de desviación ulnar y radial. Es menos grave, pero igual también es muy significativo. En cuanto al semilunar, por sí solito, si vamos a hacer una fusión articular con el hueso semilunar, ya solamente por ese hecho vamos a hablar de que va a haber una pérdida del doble de la funcionalidad de esta articulación a que si no hubiéramos incluido ese hueso dentro de la artrodesis. Lo que menos ejerce, pues, como déficit funcional para el paciente va a ser una artrodesis intercarpiana de la misma hilera carpiana, ¿cierto? Es decir, si se artrodesa el semilunar con el piramidal o el grande con el amatal, solamente va a haber una pérdida, pues digo solamente, pero digamos es comparación a las previas, una pérdida del 12% en los arcos de movimiento de flexoextensión.
En cuanto a la, bueno, hay que tener muy en cuenta que no solamente la funcionalidad del paciente se va a ver alterada por la misma artrodesis, por la misma fusión articular, sino que también muchas veces, debido a que estos constructos se colocan en la parte, digamos, sí, en el aspecto dorsal de del radio de los huesos, va a haber mucha adhesión de los tendones extensores que vienen extrínsecos desde el antebrazo sobre este material. Entonces es muy importante también, digamos que esta parte para la rehabilitación y terapia física, intentar una rehabilitación temprana, intentar pues trabajar mucho sobre ese cono general, pues de pronto evitar una sobrecicatrización de los tendones y una adhesión que finalmente va a alterar más la funcionalidad, ya que además de tener una muñeca artrodesada, si tenemos los tendones adheridos a este constructo, pues la funcionalidad realmente ya del paciente se va a ver demasiado afectada. En cuanto a la artrodesis pues, total de muñeca, como la que vemos en la imagen, se recomienda que sea una a extensión de 15 grados como esta y una desviación ulnar también de 15 grados. Se ha visto pues que con esta artrodesis en esta posición, ahí siquiera hay menos disipación de las fuerzas extrínsecas de la mano y hay menos pérdida funcional. Y además le da un mayor soporte a la mano para que los dedos vayan a generar como un efecto compensatorio sobre esa pérdida, sobre todo era una pérdida en las funciones de flexión que requieran ser hechas en un espacio pequeño, porque ese movimiento no va a ser posible compensarlo, pues, por ejemplo, con el codo o con el hombro, como otros movimientos sí pueden ser compensados. Lo que vamos a ver, sobre todo en la artrodesis total de muñeca, es un mayor compromiso en la fuerza de agarre. Generalmente se pierde el 25% de la fuerza de agarre, y en cuanto a la pinza, que se ve menos afectada, se considera que por lo menos el 85% de la función de la pinza de dedo a un pulgar se va a ver aún conservada, simplemente, como digo, para esos movimientos, digamos que muy finos, en un espacio pequeño, en un espacio restringido, en el que se requiera flexión de esto. Pues hubo también una serie de casos bastante amplia por el Dr. Weiss en 1995, reportó pacientes con artrodesis total de la muñeca a estos grados pues, de angulación, que reportó un 85% de la funcionalidad previa, una recuperación del 85% de la funcionalidad previa y hasta un 93% de satisfacción con la adaptación funcional. Fue este estudio el que reportó pues, sobre todo esa dificultad para los movimientos de flexión en un espacio reducido. Bueno, pues esa era la idea de la charla de hoy, tratar como un tema que es de gran interés para las dos especialidades. Al final, pues, que la artrodesis de muñeca, pese a que digamos que su abordaje es bastante amplio, bastante dinámico, quise pues como tratar los aspectos más importantes.